Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre insuficiencia medular. La médula ósea es la que produce sangre. Cuando estamos en óptimas condiciones de salud, esta mantiene un balance normal, pero cuando hay algún trastorno, este balance se altera. Tenemos que la insuficiencia medular se puede definir como una producción disminuida de uno o más de los linajes hematopoyéticos, dando lugar a aquí. La insuficiencia medular se puede definir como una producción disminuida de uno o más de los linajes hematopoyéticos, dando lugar a monocitopenia, bisitopenia o pancitopenia. En la insuficiencia medular, el paciente por lo general va a tener pancitopenia, que incluye anemia, leucopenia y trombocitopenia. Es importante mencionar que toda pancitopenia no indica necesariamente insuficiencia medular, pues hay casos en los que se presenta pancitopenia más esplenomegalia que indican otras enfermedades como pueden ser cirrosis con hipertensión portal, leishmaniasis y otros. Según la Organización Mundial de la Salud, la pancitopenia, siguiente por favor. La pancitopenia incluye anemia cuando la hemoglobina es menor a 12 gramos por decilitros en mujeres y menor a 13 gramos por decilitros en hombres. Leucopenia cuando el recuento absoluto de neutrófilos es menor a 1800 milímetros cúbicos y trombocitopenia cuando las plaquetas son menores a 150.000 microlitros. Siguiente, por favor. Estos recuentos bajos se deben o pueden deberse a diversos mecanismos, entre los que se puede mencionar la hematopoiesis deficiente, hematopoiesis inefectiva e infiltración de médula ósea. Siguiente. En la hematopoiesis deficiente podemos, aquí se puede hablar de que la producción hematopoyética va a estar disminuida. Puede ser por enfermedades hematológicas como en las hemopatías hereditarias y también adquiridas como en la aplasia medular. También puede ser secundaria debido a infecciones por virus, bacterias y hongos. También debido a fármacos, radiaciones, tóxicos, químicos y otros. El siguiente mecanismo es por infiltración medular del tejido hematopoyético. Aquí este es uno de los principales mecanismos de las enfermedades malignas hematológicas, donde se sustituye parte del tejido hematopoyético por células malignas. Entonces, esto podemos verlo en las leucemias agudas, linfomas y en las metástasis de tumores sólidos a médula ósea. Otro de los mecanismos es la infiltración medular del tejido hematopoyético. Aquí lo que ocurre es una apoptosis acelerada. Esto se ve en la anemia
megaloblástica, donde las células crecen mucho. Y hay disociación en el tamaño de lo que es el citoplasma, la célula y la división del núcleo. Entonces aquí hay alteración debido a, en el caso de la anemia megaloblástica, debido a deficiencias de ácido fólico y vitamina B12. Entonces estos mecanismos son parte de la producción del recuento bajo de estas células y existen síndromes en los que se pueden asociar a haber combinaciones de los mismos. Respecto a la clasificación de las insuficiencias medulares, tenemos que estas pueden ser cuantitativas y cualitativas, donde las cuantitativas, siguiente, donde dentro de las cuantitativas tenemos que pueden clasificarse en globales y selectivas. En las globales, dentro de las adquiridas, tenemos a la aplasia medular y congénitas, a la anemia de Fanconi y a las disqueratosis. En las globales va a estar afectada toda la hematopoiesis. Aquí en las cuantitativas también mencionaremos a las selectivas, que es donde va a estar afectado una sola línea celular. Aquí vamos a tener las eritroblastopenias, trombocitopenias y neutropenias. En las eritros va a estar afectado, como su nombre lo indica, el eritrocito. Trombocitopenias van a estar afectadas o disminuidas las plaquetas, y en las neutropenias, donde vamos a tener las idiopáticas y otros síndromes, van a estar afectados los neutrófilos. Ok. Buenos días, mi nombre es Ikiama Goite y yo voy a hablar sobre uno de los principales síndromes de insuficiencia medular. Tenemos, el primero es la aplasia medular adquirida, o también llamada anemia aplásica, la cual es una insuficiencia medular cuantitativa, que como se dijo anteriormente, hay una disminución o una ausencia en la hematopoiesis que va a afectar en mayor o menor medida a las 3 series hematopoyéticas. Epidemiológicamente tenemos que la incidencia de aplasia medular se estima que va de 2 a 3 casos nuevos al año por cada millón de habitantes. En países como Japón y México, la incidencia suele observarse 2 a 3 veces superior que en países europeos o americanos, y esto puede ser debido a factores ambientales y no raciales. La aplasia medular adquirida, su incidencia se presenta fundamentalmente en el adulto joven, aunque puede tener un segundo pico de incidencia a partir de los 60 años, y esta va a afectar a ambos sexos por igual. Siguiente diapositiva. La aplasia medular adquirida se denomina adquirida debido a que no se nace con esta enfermedad, sino que aparece en cualquier etapa de la vida. Cuando mencionamos etiología, tenemos que la mayoría de los casos no se identifica un factor desencadenante, por eso se va a denominar idiopática, y esta suele presentarse en un 50 a un 70% de las veces, aunque en algunas literaturas se refiere a mayor de un 70%, y suele ser la más frecuente. En una minoría de casos, también se puede deber a un factor etiológico o a una causa secundaria. Entre las causas secundarias tenemos las radiaciones ionizantes, las cuales a dosis altas suelen dar lugar a una aplasia medular fulminante, la cual es difícilmente superable si no se hace un trasplante hematopoyético. Si a pequeñas dosis puede ocasionar una pancitopenia de tipo crónico. Otro factor secundario podría ser los fármacos, que van a ser dependientes de la dosis y del tiempo, y los independientes de la dosis. Entre estos tenemos el cloranfenicol, las sales de oro, la indometacina, los anticonvulsivos y los antipalúdicos, entre otros. Luego tenemos los productos químicos, que van a ser los derivados del benceno y otros hidrocarburos, y también algunos insecticidas. En la parte de virus, como factor secundario, tenemos los virus hepatotropos, que son los virus de la hepatitis A, B, C,
Y tenemos otro tipo de virus, como son el virus de VIH, el virus de Epstein-Barr, el parvovirus, que va a causar crisis aplásica en enfermos con anemias hemolíticas crónicas. Como otros factores, tenemos los tumorales, que va a ser el timoma, que se va a presentar en más del 50% de los casos de aplasia pura de la serie roja, las enfermedades autoinmunes, que va a ser el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, tenemos como otra causa la gestación y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Siguiente. Ok, la patogenia. La patogenia se va a presentar cualquiera que sea su etiología y va a provocar un daño medular que se va a producir por dos mecanismos fundamentales. El primero es el mecanismo autoinmune, en el cual va a haber un ataque al tejido hematopoyético que va a ser atribuido por linfocitos T autorreactivos del propio paciente. Este mecanismo suele ser el responsable de la mayoría de los casos de aplasia medular. En este se ha demostrado una disminución de linfocitos T reguladores, que son los CD4, los CD25, y va a haber un aumento de linfocitos T citotóxicos activados, los cuales estos van a sufrir una expansión oligoclonal y producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que no solo va a inhibir la disminución de los progenitores hematopoyéticos, sino que también va a inducir la muerte o apoptosis mediada por FAS. Siguiente diapositiva. Ajá. Como otro mecanismo fundamental tenemos el mecanismo tóxico, el cual va a ser una lesión directa sobre las células hematopoyéticas progenitoras que van a provocar una disminución o una ausencia de las mismas. Este no es suele ser el responsable de la minoría de los casos. Sea cual sea el caso, el resultado final siempre va a ser una función defectuosa de la producción de células progenitoras en la hematopoiesis o la producción de células sanguíneas y el establecimiento de un síndrome de insuficiencia medular. Con respecto a la clínica, tenemos que en su inicio la enfermedad suele ser lenta, progresiva y aguda, y va a tener síntomas y signos que van a ser dependientes del síndrome. Entre estos síntomas y signos tenemos el cansancio, la disnea de esfuerzo, los mareos y la palidez secundaria, la anemia. También puede presentar un aumento de susceptibilidad a infecciones graves como neumonías y sepsis, que van a tener un foco inicial en la boca y la faringe. Puede presentar síntomas secundarios a la neutropenia y tendencia a hemorragias mucocutáneas como son la epistaxis, la gingivorragia, las púrpuras y las equimosis, que van a ser provocadas por la trombocitopenia. En la exploración física, además de todos los hallazgos mencionados anteriormente, se va a ver la presencia de adenopatías, hepatomegalias y esplenomegalia, aunque no suelen ser fundamentales, sino cuando se presenta otro diagnóstico. De igual modo, va a existir la existencia de púrpuras en la cavidad oral y las hemorragias en fondo de ojo, que suelen presentarse debido a un recuento bajo de plaquetas y nos van a orientar sobre el peligro de hemorragias en el sistema nervioso central. Hey, buenos días, mi nombre es Leonie Gil. Continuamos con la placa medular. Entre los hallazgos de laboratorio vamos a tener una anemia en sangre periférica, normocrómica y normocítica, a veces macrocítica, con un recuento de reticulocitos con valores bajos. Vamos a tener una leucopenia con disminución selectiva de los neutrófilos que tienen una apariencia morfológica normal. Vamos a tener una trombocitopenia con cifras inferiores a los 50 por 109 por litro. En el aspirado de médula ósea y biopsia ósea vamos a encontrar una marcada hipocelularidad con pérdida de tejido hematopoyético sustituido por grasa, que ocupará más del 75% de la médula. La celularidad existente, definida por algunos como inflamatoria, está formada por linfocitos, células plasmáticas, histocitos y mastocitos. La biopsia ósea es obligatoria, ya que el aspirado se puede realizar por azar en islotes de celularidad residual y es típica la ausencia casi total de los megacariocitos. El número de células CD34 positivas en la médula estará de igual manera disminuido. Los cultivos celulares muestran una marcada reducción
de unidades formadoras de colonias granulomacrofágicas, eritroides y de células iniciadoras de cultivo a largo plazo. En otros hallazgos vamos a encontrar acidemia. Aquí el índice de saturación de ferrina y ferritina suelen estar elevados, así como la hemoglobina fetal. Siguiente, por favor. Ok, entre el diagnóstico y diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico nos basaremos en la historia clínica y el diagnóstico de la aplasia medular también se considerará cuando concurren los siguientes parámetros. 2 homocitopenias con una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro, unos neutrófilos menores a 1.5 por 109 litros, plaquetas menores a 50 por 109 litros. Vamos a tener una médula ósea hipocelular, o sea que va a haber menos del 25% de células hematopoyéticas. Y para el diagnóstico diferencial de esta enfermedad tendremos que se plantea con otras causas de pancitopenia congénita o adquirida. La clínica y el estudio medular suelen ser suficientes para excluir la mayoría de los procesos. No obstante, debe realizarse un cariotipo, ya que pueden descubrirse alteraciones cromosómicas típicas de una leucemia o un síndrome mielodisplásico que a veces debuta con un cuadro aplásico. Finalmente, se debe realizar un test de fragilidad cromosómica para descartar la anemia de Fanconi. Siguiente, por favor. Ok, para el pronóstico de esta enfermedad, la clasificaremos según esto que tenemos acá como anemia, aplasia medular grave, aplasia medular muy grave y una aplasia medular menos grave o moderada. En la aplasia medular grave vamos a tener una aplasia medular con dos de los siguientes criterios. Neutrófilos menores de 0.5 o menores de 500 microlitros. Esto va a ser un criterio obligatorio de esta enfermedad. Plaquetas, vamos a tener plaquetas menores a 20.000 microlitros. Reticulocitos menores a 20.000 microlitros. Y en la aplasia medular muy grave vamos a tener neutrófilos menores a 200 microlitros. Para la menos grave o la moderada, tendremos que se cumplirán criterios de la aplasia medular, pero con neutrófilos mayores a 500 microlitros. El pronóstico de esta enfermedad está relacionado con la intensidad de la disfunción medular, Si se emplea únicamente un tratamiento de soporte como transfusiones, antibióticos y factores estimulantes de colonia de granulocitos, la supervivencia de la aplasia medular grave va a ser inferior al 20% en el primer año tras el diagnóstico, y la mayoría de los pacientes van a fallecer por un fallo por infección o por hemorragia. La cifra de neutrófilos, como ya mencioné anteriormente, inferior a 0.2 o menores a 200 microlitros, va a definir a este subgrupo como el del peor pronóstico. Siguiente, por favor. Ok. Para el tratamiento de la aplasia medular, los principales tratamientos van a ser el trasplante de médula ósea de hermano histocompatible y el tratamiento inmunosupresor. El trasplante de médula ósea, o sea, el halogénico, consiste en una infusión de células progenitoras hematopoyéticas del donante, precedida de la administración al paciente de un régimen de preparación basado habitualmente en la combinación de ciclofosfamida y globulina antitimocítica. Ok, el trasplante de médula ósea es el tratamiento de elección para los pacientes menores a 40 años con aplasia medular grave y con disponibilidad de hermano histocompatible. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, tenemos que este está indicado en pacientes con
mayores de 40 años con una aplasia medular adquirida grave o muy grave. A pacientes también con 40 años con una aplasia medular adquirida grave o muy grave que no dispongan del hermano histocompatible. Tenemos que en el trasplante de médula ósea va a haber una probabilidad de curación del 70-90%. Tenemos también que los principales factores favorables de esta va a ser una menor edad del paciente, menor mínimo de transfusiones pretrasplantes y menor número de infecciones. En cuanto a las ventajas respecto al tratamiento inmunosupresor, vamos a tener una menor incidencia de recaída, y entre las desventajas con respecto al tratamiento inmunosupresor, tenemos que la disponibilidad de hermano compatible idéntico será de menos de 30% y la probabilidad de rechazo del injerto se verá también disminuida de un 5 y 15%. Y puede desarrollar una enfermedad de injerto contra el receptor en un mayor a 35%. Ok. Mi nombre es Michelle Gómez y continuaré con la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es un fallo medular hereditario más frecuente. Está caracterizado por pancytopenia, predisposición al desarrollo de enfermedades malignas y malformaciones congénitas. Patogénicamente se caracteriza por un defecto para la reparación del ADN, que conlleva a malformaciones congénitas, inestabilidad genómica, sensibilidad excesiva a tóxicas y tendencias a tumores, al igual que tendencia a muerte celular, incluyendo el fallo medular. Se produce por mutación en diversos genes, pero los más frecuentes son el FA-NCA en un 60-65%, el FA-NCC en un 10-15% y el FA-NCG en un 10%. Su epidemiología es un caso por cada 100.000 a 200.000 nacimientos. Sin embargo, la presencia de individuos heterocigotos puede alcanzar el 0.3 a 1%. Ok. La clínica. Dentro de las malformaciones congénitas de sus manifestaciones clínicas, podemos decir que se presentan en un 60 a 75% de los pacientes. Hay manifestaciones cutáneas como la hiperpigmentación en color mancha de café con leche, hipoplasia del dedo pulgar como vemos en la imagen, o de radio, micrognatia, espina bífida, anomalías vertebrales y retraso del crecimiento. También hay malformaciones gonadales como el micropene, atrofia testicular, uterobicorne, hipoplasia vaginal o uterina. Renales como el riñón en herradura, la agenesia o ectopia renal, neurológicas como la microcefalia, hidrocefalia, retraso mental, y oftalmológicas como la microftalmía e hipertelorismo. La insuficiencia medular se presenta entre los 2 y 10 años de vida. Pero hay casos más tardíos, incluso que se pueden presentar en adultos. A los 40 años se estima que el 90% habrá desarrollado algún grado de fallo medular. Las citopenias que se presentan en esta anemia son de intensidad variable y curso progresivo y tienden a comenzar con trombocitopenia. En ocasiones, la macrocitosis puede ser la única alteración y el estudio medular muestra una hipoplasia de intensidad variable. Hay un aumento de incidencia de neoplasias. La incidencia de leucemias agudas y síndrome mielodisplásicos es de 700 a 6.000 veces mayor que la población general.
y a los 50 años un 40% de los pacientes habrá desarrollado un síndrome mielodisplásico. También son muy frecuentes los tumores epidermoides de cabeza y cuello, los digestivos y urológicos. A los 40 años, en torno del 28% los habrán presentado. También presenta alteraciones endocrinas, hipofisiarias, alteraciones del crecimiento, tiroideas, adrenales, diabetes, dislipidemia, alteraciones del desarrollo sexual. En estas imágenes podemos ver algunas fotos de las clínicas ya antes mencionadas, como las manchas café con leche, la hipoplasia del dedo pulgar, el retraso de crecimiento. El diagnóstico, primero que todo, se debe descartar en niños o adultos jóvenes con fallo medular, síndrome mielodisplásicos, leucemia aguda, mieloblástica, malformaciones congénitas típicas, toxicidades anormalmente elevadas con la quimioterapia. Pero el diagnóstico confirmatorio se lleva a cabo por estudios citogénicos de roturas cromosómicas, como vemos en esta imagen, en las flechitas blancas, que pueden ser espontáneas o inducidas, principalmente por diepoxibutano o mitomicina C. Decimos que el test es positivo cuando se presentan las roturas como se ven en esta imagen. Y si es así, serán estudios moleculares de mutaciones en los genes habitualmente afectados. El tratamiento, o el único tratamiento curativo que hablamos, es el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos, preferiblemente de médula ósea. Es el de elección para fallo medular grave, síndrome mielodisplásicos, leucemias agudas o aparición de alteraciones cromosómicas de alto riesgo. Los regímenes de acondicionamiento deben ser de intensidad reducida por la susceptibilidad incrementada a toxicidades intensas. Y se debe descartar la anemia de Fanconi en los familiares, en los familiares que vayan a ser donantes. En candidatos que no son para trasplantes, se puede utilizar los andrógenos como la oximetolona, el decanoato de nandrolona y el danandrol, con un 50% de respuestas, pero tienden a ser tardías y tienen que mantener un tratamiento continuo. En últimos estudios, se ha implementado en ensayos clínicos en animales la terapia génica, que se está estudiando para que sea una posible arma terapéutica en el futuro. Bien, la disqueratosis congénita. Esta es una enfermedad hereditaria caracterizada por fallo medular, predisposición a neoplasia y distintas alteraciones sistémicas. Esta se produce por mutaciones en distintos genes que pueden ser heredados mediante distintos patrones como autosómico dominante, autosómico recesivo o recesivo ligado al cromosoma X. Bien, esta mutación de estos genes produce alteraciones en la enzima telomerasa, la cual es clave para la formación de los telómeros, que no son más que prolongaciones de ADN que se encuentran en las porciones distales de los cromosomas. Una alteración, o sea, la alteración de esta enzima telomerasa produce telómeros cortos. A su vez, estos telómeros producen aceleramiento del envejecimiento precoz y alteraciones en órganos con mucha proliferación, como la piel y la médula ósea. Siguiente, por favor. Ok. Entre sus manifestaciones clínicas, la manifestación clínica fundamental es la anemia plástica, la cual es la principal causa de muerte. Tenemos predisposición a tumores
como por ejemplo tumor escamoso de cabeza y cuello y síndrome mielodisplásico. En estas personas existe 11 veces mayor probabilidad de padecer de tumores que el resto de la población y distintas alteraciones somáticas, entre las que destaca una tríada que consta de lesiones hiperpigmentadas en cabeza y tronco, distrofias ungueales y lesiones leucoplásicas en mucosas. Estas alteraciones las podemos encontrar en aproximadamente 75% de los pacientes. Siguiente, por favor. Ok. Otras alteraciones comprenden alteraciones hepáticas y pulmonares como fibrosis pulmonar idiopática, encanecimiento prematuro del pelo, estatura corta, osteoporosis. La presentación clínica es enormemente heterogénea, pudiendo inclusive presentar manifestaciones las cuales no se encuentran descritas acá. Siguiente, por favor. Ok. Su diagnóstico se basa en el cuadro clínico, se hace una buena anamnesis y un buen examen físico. El test de cribado sería la medición de los telómeros, los cuales van a encontrarse por debajo del percentil 90 para las personas normales para esa edad. Y el estudio confirmatorio sería el estudio genético mutacional. En cuanto al tratamiento, el único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, ¿okay? Preferentemente de médula ósea. En pacientes que no sean candidatos a trasplantes, se le indican andrógenos a razones similares a las indicadas en la anemia de Fanconi. Y se está estudiando para probablemente aplicar en un futuro la terapia génica. Ok. Buenos días, mi nombre es María José Graterol. Empezamos con insuficiencia medular selectiva. Como ya fue nombrado anteriormente, estas va a haber una alteración de una de las series, específicamente. Puede ser de la serie roja, blanca o plaquetaria. Okay. En la serie roja, que va a estar caracterizado por eritroblastopenias, estas enfermedades se van a caracterizar por una disminución aislada de los precursores eritroides. Va a haber una anemia intensa con reticulocitos bajos y cifras normales de plaquetas y leucocitos. Se clasifican en congénitas y adquiridas, como lo vemos en este cuadro. Las congénitas, la forma va a ser anemia de Diamond-Blackfan. En las adquiridas va a estar la aplasia pura de las series rojas. Esta puede ser aguda, crónica, primaria o secundaria, o tipo 1 o tipo 2. Adelante. Bueno, se le cayó la conexión a nuestra compañera. Mientras tanto, vamos a continuar con la serie blanca, neutropenias. En los adultos, la neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos inferior a 1,5 por 10 a la 9 litros en sangre periférica. En niños menores de 12 meses, se considera como límite inferior de la normalidad la cifra de 1 por 10 a la 9 litros. La consecuencia fisiopatológica de la neutropenia es el aumento del riesgo de infecciones. La clasificación de la neutropenia según su intensidad será leve de 1 a 1,5 por 10 a la 9 litros, moderada de 0,5 a 1 por 10 a la 9 litros y grave menor a 0,5 por 10 a la 9 litros. Siguiente.
En algunas etnias, yemeníes, judíos, africanos, entre otros, son normales recuentos de neutrófilos en torno a 1 por 10 a la 9 litros de forma crónica, que no se asocian con patologías, por lo que sería una neutropenia étnica benigna. Siguiente. Las neutropenias pueden ser congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos el síndrome de Costman, la disgenesia reticular y el síndrome de Shwachman-Diamond. Y dentro de las adquiridas tenemos las tóxico-farmacológicas, infecciosas o inmunes. En la edad pediátrica, la causa más frecuente de neutropenia es la infección, mientras que en el adulto, además de esta, lo es el consumo de fármacos. Siguiente. Este es un algoritmo de evaluación del paciente con neutropenia publicado por el jefe del servicio de hematología y hemoterapia de la Universidad de Murcia, el doctor Moraleda Jiménez, el cual nos va a orientar al diagnóstico de patologías donde hay presencia de neutropenia, como lo son las neutropenias secundarias a fármacos o infección, síndrome mielodisplásico, leucemia aguda, anemias megaloblásticas, entre otras. Siguiente. El riesgo de infección es especialmente grave por debajo de 0,5 por 10 a la 9 litros y cuando la duración de la neutropenia supera los 7 días. Son habituales las infecciones por microorganismos de la propia flora endógena de la piel, boca, orofaringe y tracto gastrointestinal. Siguiente. Las neutropenias congénitas graves son un conjunto de trastornos hereditarios caracterizados por un bloqueo de la mielopoiesis. Se detecta en edades tempranas y cuya patogenia se debe a alteraciones en genes como el ELANE, el G6PC3, HAX1, CXCR4, entre otros. Dichas alteraciones impiden una correcta diferenciación granulocítica, que se traduce en una detención madurativa en estadio de promielocito-mielocito, y en una apoptosis celular aumentada. La mayoría se deben a mutaciones del gen ELANE, que codifica para la elastasa de los neutrófilos, y el resto a alteraciones en otros genes, en algunos casos aún no conocidos. En ocasiones afectan solo a la granulopoiesis y provocan neutropenias aisladas, pero en otros casos producen otras alteraciones como disfunción de los ribosomas, alteraciones de la inmunidad o insuficiencia medular. Debutan con infecciones graves en la infancia temprana y su manejo ha mejorado de forma importante con la administración rutinaria del factor estimulante de colinas de granulocitos. Y el único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Siguiente. En esta tabla se resumen las características clínicas de las formas congénitas más relevantes. Entre ellas tenemos la neutropenia congénita grave, el síndrome de Costman, el síndrome de Shwachman-Diamond, la neutropenia cíclica y la neutropenia familiar benigna. Hablemos de una de ellas, la neutropenia congénita grave. Esta va a ser autosómica dominante, posee mutaciones en los genes que se presentan en la tabla, infecciones graves de diversa localización en el primer mes de vida, neutropenia grave con eosinofilia y monocitosis, recuento absoluto de neutrófilos, frecuentemente menor a 0,2 por 10 a 9 litros, médula ósea comparada madurativa en mielocito y promielocito, riesgo de transformación a síndrome mielodisplásico y leucemia aguda. Y en cuanto al tratamiento, va a ser factor de crecimiento granulocítico y trasplante halogénico de médula ósea. Siguiente. La granulocitosis inducida por fármacos. El término agranulocitosis suele reservarse para una entidad clínica descrita por Schultz en 1922, caracterizada por la aparición brusca tras la administración de algunos fármacos de una neutropenia extrema con grave afectación del estado general,
mialgias, fiebre y lesiones úlceronecróticas orofaríngeas como se observan en la imagen. En la mayoría de los casos, los fármacos, por un mecanismo inmunológico, inducen la formación de anticuerpos que reaccionan contra los granulocitos, sus precursores medulares o ambos. En otros, el medicamento produce una alteración dependiente de dosis de la diferenciación de los progenitores granulocíticos, o bien de las 3 series, pero se manifiesta inicialmente por granulocitopenia, ya que la permanencia intravascular del granulocito es menor que la del hematíe y la de la plaqueta. El desarrollo de la granulocitosis es impredecible, por lo que se considera una reacción individual o idiosincrática frente a los fármacos. No obstante, los sujetos con antecedentes inmunoalérgicos parecen tener una mayor susceptibilidad. Obviamente, aquí no se consideran los agentes antineoplásicos utilizados en quimioterapia, cuyo mecanismo de acción es el citotóxico directo. Siguiente. En esta tabla podemos observar cuáles son los fármacos asociados con neutropenia o agranulocitosis. Van desde analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos hasta antibióticos, anticonvulsivantes, psicofármacos, antitiroideos, hipoglicemiantes, agentes cardiovasculares y diuréticos. Siguientes. Para el diagnóstico, primero, en el cuadro clínico se caracteriza por la instauración aguda de un cuadro tóxico infeccioso grave, mal estado general, postración, fiebre alta con escalofríos e intenso dolor de garganta producido por úlceras necróticas en la faringe y en las amígdalas. A veces existen úlceras en la región genital o anal y un exantema generalizado. En la anamnesis, el dato fundamental va a ser la ingesta previa de fármacos, los cuales fueron descritos en la tabla anterior. En el hemograma, la hemoglobina y las plaquetas son normales. El recuento de los leucocitos es variable, con tendencia a la leucopenia, pero sobre todo destaca una disminución importante o incluso ausencia total de neutrófilos. La neutropenia selectiva es un rasgo típico que ayuda al diagnóstico diferencial con otras causas de neutropenia, particularmente las asociadas a infecciones víricas y las septicemias bacterianas. En el medulograma es característica la ausencia parcial o total de precursores granulocíticos, mientras que los precursores eritroides y los megacariocitos son normales. Es una prueba clave para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Cuando el aspirado medular se realiza en un periodo de regeneración, no es raro encontrar un gran número de promielocitos y algún mieloblasto, lo que puede llevar al diagnóstico erróneo de leucemia aguda mieloblástica. Otro hallazgo frecuente es la plasmocitosis reactiva. Siguiente. El tratamiento tiene 2 bases fundamentales: la identificación y retirada del agente causal y la instauración inmediata de tratamiento antibiótico eficaz. La recuperación medular varía según la naturaleza del fármaco, pero en general los granulocitos reaparecen en la sangre periférica de 1 a 2 semanas. A veces existe una monocitosis previa que, junto con la desaparición de la fiebre, es un índice de buen pronóstico. En este periodo de alto riesgo es urgente adoptar una serie de medidas de soporte intensivo contra la infección, como la terapia intravenosa con antibióticos de amplio espectro, el aislamiento del paciente, una higiene escrupulosa, dieta, entre otros, que requieren un equipo especializado. Está indicado el tratamiento con un factor estimulante de colinas de granulocitos en dosis de 5 microgramos por kilo día por vía subcutánea, hasta la recuperación del recuento de neutrófilos. La transfusión de granulocitos, aunque es difícil y tiene un alto coste, puede ser otra medida eficaz en casos excepcionales. Si se administra de nuevo el fármaco, el cuadro clínico reaparecerá, por lo que debe prohibirse indefinidamente su utilización y la de otros compuestos relacionados. Ahora va a continuar nuestra compañera, si ya recuperó la conexión.
Y listo. Ok, continuamos con las insuficiencias medulares selectivas. En ausencia de series rojas o eritroblastopenias, estas enfermedades se van a caracterizar por una disminución aislada de los precursores eritroides, por una anemia intensa con reticulocitos bajos y cifras normales de leucocitos y plaquetas. Se clasifican en congénitas y adquiridas. Como ya sabemos, las congénitas, la forma va a ser anemia de Diamond-Blackfan. En adquiridas está la aplasia pura de serie roja. Esta puede ser aguda, crónica, primaria o secundaria. En cuanto a la forma congénita, las manifestaciones clínicas van a ser en los primeros 18 meses de vida, como anemia macrocítica hiporregenerativa con ausencia de precursores eritroides en la médula ósea. En torno al 50% de los casos presentan anomalías físicas asociadas como microcefalia, bajo peso, dedo pulgar con 3 falanges, entre otros. Van a cursar con una incidencia aumentada de tumores hematológicos o sólidos. 45% de los casos son hereditarios y va a tener buena respuesta al tratamiento con corticoides. O también puede realizarse trasplante hematopoyético alogénico. En cuanto a las eritroblastopenias adquiridas, esta es una enfermedad de evolución crónica porque ocurre en adultos y se va a presentar entre los 50 a 60 años generalmente. Se va a caracterizar por reticulopenia extrema y ausencia de eritroblastos en la médula ósea. Tiene dos formas, la forma 1 producida por anticuerpos y la forma 2 donde 30-50% de las personas pueden cursar con timomas, infecciones por virus, el más frecuente es el parvovirus B19, el cual produce típicamente una aplasia eritroide con presencia de proeritroblastos gigantes y que suele afectar a enfermos con anemias hemolíticas crónicas. También hay otros virus como el virus de inmunodeficiencia adquirida, virus de Epstein-Barr, hepatitis C, entre otros. También puede causar la eritroblastopenia, enfermedades como la parotiditis y la rubiola. Otras causas pueden ser farmacológicas por sulfonamidas, cotrimoxazol, aciatropina, entre otros. También otra cosa puede ser los tóxicos ambientales. En cuanto a tratamientos, se va a tratar la enfermedad de base. Las personas que cursan con timomas se les realiza timectomía, administración de glucocorticoides, eritropoyetina, tratamiento inmunomodulador. En las producidas por parvovirus B19, la curación es con la administración de inmunoglobulina endovenosa. En cuanto a la ausencia de la serie plaquetaria o megacariocitosis, incluye enfermedades que cursan con trombopenia aislada por ausencia o disminución grave de los megacariocitos sin alteración de las demás series. La forma congénita es la trombocitopenia megacariocítica congénita, puede ser con malformación, sin malformación, y la trombocitopenia con ausencia de radio, que esta es con una malformación. Las adquiridas pueden ser por causa primaria, idiopática, tóxica, farmacológica, entre otras. Ok. En cuanto a la trombocitopenia megacariocítica congénita, como ya lo nombré, puede ser con malformación o sin malformación. Ellas se van a desarrollar al nacer o durante el primer año de vida. Esta trombocitopenia megacariocítica se va a afectar con un gen
trombopoyetina. Un receptor de trombopoyetina. En cambio, la trombocitopenia amilocariocítica, por ausencia de radio, no se sabe aún si es por una alteración de este gen. No van a responder a corticoides ni inmunomoduladores. Su tratamiento va a ser netamente transfusional. Y en cuanto a las trombocitopenias amilocariocíticas adquiridas, estas, como ya lo nombré anteriormente, pueden ser idiopáticas, tóxicas, farmacológicas, víricas o asociadas a enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico o la leucemia de linfocitos grandes granulares. Los principales tratamientos son los de la enfermedad subyacente. Ellos van a responder al tratamiento inmunodepresor con corticoides u otros inmunosupresores. Listo, muchas gracias por su atención.